Entonces, el ejercicio 39 dice que si tenemos un subconjunto de Rn no vacío, cerrado y acotado, y tomamos un Y en el complemento, ¿sí? Tenemos que probar lo siguiente. Que existe x0. ¿Hay algún problema con que no le ponga las flechitas arriba a todos los vectores? No. Si llegan a tener alguna duda si algo es un vector o un número, díganmelo para aclararlo. Existe tal que la norma de y menos x0 es menor o igual que la norma de y a x para todo x en a. ¿Okay? Entonces luego vienen como seccioncitas de contraejemplos y esas cosas, ¿no? O sea, como probar que si algo se vale o no se vale, y si cambias las hipótesis. Entonces, ¿alguien ya lo ha hecho? Ok, bueno. ¿A todos les queda claro que tomar norma de un vector es continuo? ¿Sí? Es casi por definición de continuo. ¿Sí? Entonces voy a suponer que todos saben demostrar que la norma o que sacar norma de un vector es continuo. Si no, es como un gran ejercicio moral que deberían de hacer. ¿Vale? Va que va. Entonces, por ahí hay un corolario, no recuerdo cuál, entonces voy a ponerlo en rojo, que lo vieron en clase. Dice que si f es una función continua, ¿sí? Cuyo contradominio es R, y K es compacto, entonces F alcanza su mínimo y su máximo. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Creo que la definición de un compacto no lo hemos visto. Sí, todavía eso no. Sí, nos falta compacto. O sea, ¿no han visto definición de compacto? No. No, es el siguiente video, creo. No. Están jugando, ¿verdad? No, es en serio. No, se lo dijo en el último No, video. no lo hemos visto. Recuerda que vamos atrasados un poco. Ok. Déjenme que acepto gente. Chat. Aún no suben los videos. Ok, va. Bueno, no me voy a asustar mucho, porque esencialmente toda la clase de hoy era de compactos. A ver, definición. A subconjunto de Rn es compacto. Sí. Sí que.
No sé qué está sonando. Sí, algo. Ajá. O sea, no se preocupen por la definición explícita de que es un conjunto cerrado, de un conjunto compacto, pero después, inmediatamente después, van a demostrar este teorema, que A subconjunto de Rn es compacto, sí, y solo si es cerrado y acotado. ¿Sí? Entonces, esta es una equivalencia de la definición de compacto. O sea, por ahí está una definición, está en la guía. Ahí hay una definición de cuándo algo es compacto. ¿Sí? Pero después van a ver este teorema, que es el teorema de Heine-Borel. Que nos dice esto. Que un conjunto en Rn es compacto si solamente si es cerrado y acotado. ¿Están bien? Sí. Sí. No sé qué hacer. A ver, ¿tienen alguna persona tiene alguna duda con algún ejercicio anterior a compacidad? Bueno, si no, voy a seguir con esto. Después van a ver un teorema que dice lo siguiente. Si f es continua de Rn a Rm, ajá, entonces, y K es un subconjunto de Rn, o sea, es decir, es un subconjunto del dominio, es compacto. Entonces, f de K es compacto. ¿Sí? O sea, esto lo va a ver el profesor en clase, ¿vale? No, esto sí. Esto lo van a ver en clase. Y no sé si se acuerdan, pero si aquí ya han visto conexidad, ¿no? Entonces, si ustedes aquí cambian conexo, el teorema también es cierto, ¿no? Si K es conexo, entonces su imagen también es conexo. Entonces, esto va a ser lo mismo, nada más que compacto. La demostración es distinta. En fin. Ok. Entonces, el objetivo del ejercicio, que es el 39, es ver, ¿sí? Es ver que, esencialmente, que esta función, que es sacar la distancia a y, esta función, más bien esta, que es sacarle la distancia de x a y, donde y es fijo, ¿sí? Esa función alcanza su mínimo y su mínimo es x0, ¿vale? Entonces, voy a usar estos tres resultados, este corolario, el teorema de Heine-Borel y el teorema que está abajo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer
va a ser demostrar, esto sí lo voy a hacer, el demostrar esto sí lo voy a hacer. ¿Sí? El corolario. Este es corolario de este teorema. ¿Sí? Entonces, el corolario. Aquí va la demostración. Pues como pasa esto, pues sabemos que f de k, pues a ver. Un segundo. Esto es lo que voy a demostrar, ¿vale? Entonces la demostración es lo siguiente. Como f de k es compacto, si alguien escribe en el chat, avísenme que alguien escribe en el chat, por favor. Como f es compacto, o sea, como f es continua, k es compacto, entonces f de k es compacto, pero este es un subconjunto, este es un subconjunto de R, es decir, es un intervalo, ¿sí? Bueno, no es un intervalo, es un subconjunto de R. Entonces, como es un subconjunto de R, y como estamos usando el teorema de Heine-Borel, es en particular acotado. Entonces, este es compacto. ¿Sí? Usando el teorema de Heine-Borel. M, que es igual al supremo de f de k, es finito. ¿Sí? Bueno. Entonces, M es el supremo de f de k. Usando el teorema de Heine-Borel, puedo decir que es finito. ¿Sí? Porque es compacto este. Entonces, esto que voy a decir lo usaron en el examen, de hecho, anterior, que es que M está en la cerradura de f de k, por la definición de supremo. ¿Sí? ¿A todos les queda claro por qué esto pasa? ¿Podrías escribir rápido la definición de supremo? Nada más para recordarla, por favor. La mínima cota superior. A ver, espera un segundo. Subir la hoja en la parte del corolario. A ver. ¿Esto? Ajá, sí, es que ahí me quiero copiarlo. Ok. ¿Va? Ya lo voy a cambiar, ¿eh? Sí, gracias. El supremo es la mínima
cota superior de, en este caso, de f de k. ¿Vale? Entonces, ¿por qué entonces está en la cerradura de f de k? Si nosotros consideramos una vecindad del supremo en R, pues es de la forma epsilon menos m más epsilon. ¿Sí? M está ahí. Esta es una vecindad. Entonces, para demostrar que M está en la cerradura de f de k, tenemos que ver que estas vecindades, intersección con f de k, son no vacías. ¿No? Entonces, pero epsilon menos m más epsilon intersección f de k es distinta del vacío. ¿Por qué? Porque M es el supremo, ¿no? Exactamente. Entonces, cualquier numerito que yo encuentre entre m y epsilon menos m va a ser elemento de f de k. Es decir, va a estar aquí. ¿Sí? Entonces, esta intersección es no vacía. A ver, esto es distinto del vacío porque M es supremo. ¿Sí? Y debe haber un número en epsilon menos m. ¿Por qué no me dijeron? No es epsilon menos m, es m menos epsilon. M menos epsilon. M menos epsilon. Debe haber un numerito de f de k. Ahí. Si no lo hay, ¿qué quiere decir? Pues que ese numerito, o sea, si todos los puntitos de aquí no están en f de k, pues cualquier numerito que esté aquí es supremo, o bueno, es cota superior de f de k. Pero si es cota superior de f de k, m ya no era el supremo porque este numerito sería menor a m. Entonces m ya no sería supremo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, m forzosamente está en la cerradura de f de k. ¿A todos les queda más o menos claro? Porque Sí, eso, ¿vale? Entonces, m está en la cerradura de f de k. Pero como dijimos antes, pues f de k es compacto, pero usando el teorema de Heine-Borel es cerrado y acotado. Entonces, en particular es cerrado. Lo que quiere decir que el supremo se alcanza. ¿Sí? Como f de k es cerrado, m está en f de k. ¿Sí? Esto implica que existe x ¿sí? Existe un x0 en k tal que
f de x0 es igual a m. ¿Sí? Por definición de imagen de una función. Entonces, para todo x en k, eso implica, por lo tanto, para todo x en k, f de x, ¿sí? F de x vive en f de k, pero f de k es, el supremo de f de k es m, es decir, esto es menor o igual que m, que esto es f de x0. Entonces, x0 es el máximo de nuestra función f, ¿sí? Que era la primera parte del corolario. Esta. Ah, bueno, la del máximo. ¿Sí? Para hacer lo del mínimo, si hacemos lo mismo con menos f, ¿sí? Menos f también es continua sobre el mismo conjunto compacto. Entonces, existe, haciendo exactamente lo mismito, existe un x1 en k, tal que f de x1 es igual a m gorrito, donde este es el supremo de menos f de k. ¿Sí? Entonces, existe menos f de x1 es igual al máximo. Entonces, por lo tanto, f de x1 menos f de x1 es menor, es mayor o igual que menos f de x para todo x en k. Si nosotros multiplicamos por menos 1, eso implica que f de x1 es menor o igual que f de x f en k para todo x en k. ¿Sí? Entonces, x1 es el mínimo y x0 es el máximo. Entonces, aquí terminamos la demostración del corolario. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, hemos usado el teorema de Heine-Borel. ¿Qué dice el teorema de Heine-Borel? Que un conjunto descompacto en Rn sí, solamente sí es cerrado y acotado. ¿Vale? Y usamos este otro teorema, que si tenemos una función continua, ¿sí? Esa función continua manda compactos en compactos. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ok, entonces, una vez que tenemos este corolario, pues vamos a querer usar este corolario para demostrar este teorema, ¿sí? Para demostrar este ejercicio. Entonces, demostración del ejercicio. Ejercicio. Sea g sub y, la función que va de dónde a dónde. Pues va de a en R, dada por g de y de x es igual a x menos y.
Recuerden que este A es el que dimos en el ejercicio, que es cerrado y acotado y no vacío. Eso implica que por el teorema de Heine-Borel es compacto. ¿Sí? Acuérdense que Y vive en el complemento de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para aplicar el corolario? Lo primero era demostrar que A es compacto. Ya demostré que es compacto por el teorema de Heine-Borel. Entonces, aquí lo voy a escribir. Por el teorema de Heine-Borel, A es compacto. Compacto. ¿Ok? ¿Qué falta? Alguien dígame una pista. O escríbala. ¿Me escuchan? Sí, faltaría que la distancia de X a Y alcance su mínimo. Sí, eso es lo que queremos demostrar, pero para hacer eso, que es lo que queremos demostrar, necesitamos, y queremos usar el corolario, necesitamos ver que se satisfagan las hipótesis del corolario. Entonces, ya vimos que A es compacto. A es el dominio de nuestra función, G sub Y. Ajá. ¿Qué falta? Que G de Y sea continua, ¿no? Que G de Y sea continuo. Entonces, necesitamos ver que G de Y es continuo. ¿Sí? Entonces, G de Y es continuo. ¿Les queda claro por qué? Sí, sí, sí. Pues yo digo que no. Entonces, lo voy a demostrar. Es continuo en Z. ¿Sí? Entonces, aquí, esta afirmación la voy a poner aquí. Entonces, la demostración de esa afirmación va aquí. Entonces, sea epsilon mayor que 0. ¿Sí? Y delta igual a epsilon. Entonces, G de Y de X menos G de Y de Z. ¿Sí? Esto es igual por definición al valor absoluto de G de X menos Y menos ¿sí? ¿Y luego qué hago? Pues esto es menor o igual que la norma de la suma de los dos vectores. ¿Sí? Entonces, la norma de X menos Y menos Z más Y. ¿Sí? Desigualdad del triángulo inversa. ¿Vale? Este es Y. Entonces, usando la desigualdad del triángulo inversa, pues esto es menor o igual que esto que está aquí abajo, pero esto que está aquí abajo es
X menos Z. Menos Z. Ajá. Entonces, aquí me faltó decir si la norma de X menos Z es menor que delta, entonces esto es menor que epsilon. ¿Sí? Aquí termino la demostración de la afirmación. ¿Sí? Entonces ya vi que G de Y es continua, por esto que puse aquí. Entonces, aplicando el corolario, aplicando corolario, ¿sí? Existe X1 en A tal que G Y de X1 es menor o igual que G Y de X para todo X en A. Pero bueno, le voy a llamar X0. Pero este es la norma de Y menos X0. Y esto es la norma de Y menos X. Entonces aquí terminamos el ejercicio. ¿A todos les quedó claro qué es lo que hicimos? ¿Hay dudas? Con toda confianza, no hay problema. Ok. Entonces, aquí demostramos el teorema, el ejercicio 39. Entonces, voy a repasarlo de nuevo, para que no digan. Entonces, esto lo voy a borrar. Entonces, ¿qué es lo que hice en este ejercicio? Pues tengo un conjunto que es no vacío, cerrado y acotado. Y tengo un punto en su complemento. Tengo que probar que existe un puntito en A, ¿sí? Cuya distancia a Y sea la mínima con respecto a todos los demás puntos en Y. ¿Vale? Entonces, no sabíamos qué era lo que era un conjunto compacto. Y yo les dije, bueno, hay una definición por ahí en la guía de conjunto compacto. Pero hay un teorema que es el teorema de Heine-Borel, que se va a ver en clase, en alguna clase futura, que dice lo siguiente, que si tengo un conjunto compacto, o sea, que un conjunto va a ser compacto en Rn, tengan en cuenta que estoy hablando subconjuntos de Rn, compacto, sí y solamente si es cerrado y acotado. ¿Vale? Ese es el teorema de Heine-Borel. Nos dice cómo son los conjuntos compactos en Rn. ¿Vale? Luego, la otra cosa que usé es demostrar, tenemos este teorema, que si tenemos una función continua de Rn a Rm y tomo un subconjunto compacto del dominio de Rn, entonces su imagen es compacta. Ese también lo van a ver en clase, lo tienen que ver en clase. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos primero? Pues demostramos este corolario de este teorema. Que si yo tengo una función continua cuyo dominio es un compacto de Rn y su contradominio, tomen en cuenta que no es Rm, es R. ¿Sí? Entonces, F alcanza su mínimo y su máximo.
¿Sí? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Si F es compacto, o sea, más bien, como F es continua, y por este teorema, F de K es compacto. Es un subconjunto de R. ¿Sí? Entonces, si usamos el teorema de Heine-Borel, este conjunto es cerrado y acotado, en particular es acotado. Lo que nos dice que el supremo de este conjunto F de K, el supremo es finito. ¿Sí? Lo siguiente que vimos fue que M, el supremo de F de K, está en la cerradura de F de K. ¿Sí? Por la definición. Y aquí les hice un esquema de lo que sucede y por qué M está en la cerradura de F de K. Ya que M está en la cerradura de F de K, como F de K es cerrado, pues entonces M, que está en la cerradura de F de K, pero F de K es igual a su cerradura, pues entonces tenemos esto. Entonces, como esto pasa, tenemos esta cosa de aquí abajo, por la definición de imagen de una función. Existe alguien aquí dentro que le pega a este. Entonces, tenemos esto que está aquí abajito, ¿no? Porque M es el supremo. F de X es un elemento de F de K, va a ser menor o igual que su supremo, pero su supremo es igual a F de X. Si se hace lo mismo con menos F de X, pues quiere decir que existe un X1 en K, tal que menos F de X1 es el supremo de menos F de K. ¿Sí? Pero pues, eso significa que menos F de X1 es mayor o igual a menos F de X para todo X en K, que significa esto, que F tiene un mínimo en X1. Ok. Entonces así se demuestra el corolario. Ahora nos pasamos al ejercicio que queremos demostrar usando el corolario. Entonces, para usar el corolario necesitamos ver que el dominio de la función sea compacto. Como yo les dije, A es compacto porque es cerrado y acotado, usando el teorema de Heine-Borel. Y la siguiente cosa que tenemos que demostrar es que G de Y, G sub Y, es continua. Pues es continua por este argumento que está aquí abajo. Demostré a patita con epsilon y delta que G sub Y es continuo. ¿Vale? Entonces pues ya acabé el ejercicio. Ya vi que G de Y es continua y ya nada más me falta aplicar el corolario, que es esto. Y así tenemos el ejercicio 39. ¿Podrías subirlo tantito, por favor? ¿Cómo? ¿Podrías subirlo tantito, por favor? ¿A dónde aquí? Sí, ahí, por favor. ¿Dudas? Pues ahora van las proposiciones, o sea, los como contraejemplos. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, profe. Ok, entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si A no es cerrado? Pues yo digo que el resultado es falso. Y para demostrar que es falso voy a dar un contraejemplo. Pues voy a tomar el conjunto A como el intervalo 0, 1 abierto. ¿Sí? Entonces, si es abierto, no es cerrado. Es un conjunto de R. ¿Sí? Entonces, y me tomo mi punto Y, va a ser el 2.
en R, está en el complemento de A. Entonces, el dibujo, por así decirlo, pues es el siguiente. Tengo el 0 aquí, el 1 aquí, el 2 acá. Y es este. Y mi conjunto A es el intervalo abierto este. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues demostrar que no existe el x0. ¿Cómo hago eso? Pues sea x un número cualquiera en A. ¿Sí? Esto quiere decir que 1, que 0 es menor que x, menor que 1. ¿Sí? ¿Vale? Pero aquí entonces x es un puntito aquí. Ahí está x. Pero entre x y 1 está el punto medio entre x y 1. Es decir, x, que es menor que x más 1 entre 2. Este es el punto medio. Lo voy a poner de color verde. O sea, este numerito está aquí, que es el punto medio entre 1 y x, que a su vez es menor que 1. ¿Sí? Pero la distancia de 2, que es el número que estamos tomando fuera, a este número verde, que es el valor absoluto de 2 menos este número, esa es la distancia, este es G2 de x más 1 entre 2. ¿Sí? Esto, si hacemos la operación, pues es lo mismo que 3 menos x entre 2. Como x es menor que 1, pues esto es 3 menos x entre 2. ¿Vale? Y por otro lado, o sea, esto tenemos que esto es G sub 2 de x más 1 entre 2. Y por otro lado, tenemos que G sub 2 de x, pues esto ¿qué es? Pues el valor absoluto de 2 menos x, que es igual a 2 menos x, ¿sí? Pero 3 menos x entre 2, que era G sub 2 del punto medio, del número verde, más 1 menos x entre 2. ¿Sí? Esta cosita que está aquí es mayor que 0, estrictamente, porque x es mayor que 0, pero es menor estricto que 1. Entonces esto es mayor que 1, mayor que 0, perdón. Y esto es 2 menos x. ¿Sí? Como esto es mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que G2 de x, su distancia es mayor que G2 de x más 1 entre 2. Pero esto lo puedo hacer para cualquier x que esté en A. Entonces, por más que yo me tome, ahora me tomo este número nuevo. Ahora en lugar de x, este me lo enchufo acá abajo. Pues me voy a encontrar otro acá, de este lado de la desigualdad, que sea más pequeño, su distancia a 2 que este. Y luego me puedo tomar otro que esté más cercano. ¿Sí? Y nunca voy a llegar a alguien que esté el más cercano, porque es abierto. Porque todas las condiciones esta condición es abierta,
esta es condiciones abierta y esta es condiciones abierta. Es decir, siempre voy a poder tomar números en medio de esos dos. En el dibujito, ¿qué es lo que significa esto? Pues que siempre me voy a poder ir tomando puntitos aquí, en medio, entre el verde y el 1, y luego ahí más cercano al 1, y cada vez me voy a ir acercando al 1, pero nunca voy a llegar al 1. El 1 es el punto que como que está más cercano a Y, pero el 1 no está en nuestro conjunto A. Entonces, si A no es cerrado, es falso. Y aquí está el contraejemplo. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si A es solo cerrado? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tal si le quito la hipótesis de que A sea acotado? Entonces la, la respuesta, ¿cuál creen que es? ¿Nadie? Hacemos una votación a ver quién dice qué. ¡Falso! Ok, es falso. Entonces el falso necesita un contraejemplo. Ese contraejemplo va a ser los números racionales metidos en R. ¿Pueden demostrar que los números racionales es un cerrado en R? Entonces, para ver qué es contraejemplo, lo primero es Q es cerrado en R. Sí. Lo vimos en cálculo 1. ¿Están conformes con esa respuesta? No. Pues esencialmente es el siguiente argumento que vieron en cálculo. Si yo aquí tengo un número X, recuerden que está metido en R, ajá, pero lo voy a tomar en Q. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para demostrar que un conjunto es cerrado? Ya lo hemos visto en la sección pasada. Pues que un conjunto es cerrado si contiene a su cerradura. Si esta cosa pasa. Esto significa que A contiene a todos los puntos de su cerradura. ¿Sí? Entonces me voy a tomar un punto en la cerradura. O sea, más bien. ¿Sí? O puedo demostrar que todos los puntos de A están en la cerradura. Eso sí es cierto siempre. A ver, ¿por qué todo lo que dije está mal? ¿Está mal?
Q no es cerrado en R. De hecho, es al revés. O sea, Q ni es abierto ni es cerrado en R. Perdón por esa lapsus brutus. Tendría que tomar un punto en la cerradura de A y decir que está en R. Lo que sí sé, de verdad, que la cerradura de A es igual a R. Que esto sí lo vimos en cálculo 1, que significa que que Q es denso en R. ¿Sí? No sé si se acuerdan que cuando estaban viendo que tomaban un número irracional y lo podían aproximar con números racionales. Pues eso implica que esto pasa. ¿Vale? Entonces, voy a ver otro ejemplo, este está mal, y se los voy a poner como anuncio en algún lugar. Y voy a parar ahorita de ejercicios normales, por así decirlo. Y preguntas. ¿Tienen dudas de algún otro ejercicio anterior? Yo me puedo quedar un rato más por si quieren preguntar sobre cualquier otra cosa. De los ejercicios anteriores, ¿todo quedó claro? En el 20, ¿podrías decirme la definición de punto de acumulación para una sucesión en Rn? ¿Cómo que para una sucesión en el 20? Voy a buscar cuál es el 20. Pues a ver. A ver, Brandon. Voy a volver a compartir. Si tenemos un subconjunto de Rn, ¿sí? X en A es punto de acumulación. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa? ¿Alguien me quiere decir cuál es la definición de punto de acumulación de un conjunto? Si tiene una bola sin el origen, sin el puntito del medio. Sí, no solo una, todas, ¿no? Si para todo R mayor que 0, la bola alrededor de X, sin el origen, como dice su compañero. Ajá, ¿qué más? Intersecta A. Intersectada con A. Que lo intersecte significa que esto no es vacío. Esto significa que X sea punto de acumulación de A. ¿Sí? Entonces, una sucesión es un subconjunto de A. O sea, es un subconjunto de Rn, perdón. ¿Sí? Son puntitos ahí metidos en Rn. Y entonces, son puntitos, entonces es un subconjunto de acumulación. O sea, le podemos aplicar la misma definición de punto de acumulación. Entonces, a ver, ¿qué significa? Pues X en A
es punto de acumulación de xk si para todo r mayor que 0, ¿sí?, existe k en n, tal que xk, k0, está en la bola del radio R con centro en X sin X. Es exactamente la misma definición, porque aquí estoy diciendo que la intersección no es vacía. Ajá. Simplemente estoy cambiando la definición de un conjunto cualquiera a un conjunto que sé particularmente que es una sucesión. Entonces, así se traduce nuestra definición de que X, perdón, aquí X, ahí estaba mal, es X en Rn, es punto de acumulación de A, y acá es X de Rn, es punto de acumulación de la sucesión si esto pasa. Entonces, estas dos condiciones son la misma, nada más dicha de manera distinta porque sé que en este caso de abajo estoy hablando de una sucesión.